de vuelta y ya tenemos con nosotros a Juan Chía Pérez, experto en cine de horror, y Galileo Galaz, maestro en cine documental y aparte director del Centro de Capacitación en Artes Audiovisuales. Bienvenidos. Muchas gracias. Oigan, justamente ayer estábamos platicando acerca de que en México nos gusta mucho el suspenso, nos gusta bastante el terror. ¿A qué creen que se deba esto? Básicamente es la idiosincrasia que tiene el pueblo de México por los temas sobrenaturales y desde la época prehispánica tenemos inclinación por este tipo de mitos, de prácticas mágicas y de creencias sobrenaturales. Entonces, esto también se debe a que pues, la Iglesia Católica ha cultivado el pensamiento mágico y la superstición y por eso tenemos una creencia y una tendencia a lo sobrenatural, a lo místico, mágico y esotérico. Y es básicamente por eso, porque en países europeos donde se promueve el pensamiento científico y no las supersticiones, como en México, pues es muy diferente. Ahí es muy poco el cine de horror y las creencias en lo sobrenatural, ¿no? Claro, y aparte creo que también los mexicanos como que tenemos muy de cerca la muerte, digamos, ¿no? O sea, tenemos un día entero para celebrarlo, celebramos a nuestros muertos, creo que también tiene que ver. Sí, la verdad es que tenemos un gusto particular por el terror, ¿no? El terror y el horror, porque son dos cosas distintas. ¿Sí? Que ahorita Juan Chía va a hacer, nos va a ayudar a entender. Porque el cine de terror y el cine de horror son conceptos diferentes y sí vale la pena entenderlos. Porque una cosa es, digamos, un ser humano que te genera un peligro, un miedo, y es una persona la que te está generando ese miedo, y otra cosa muy distinta es que sea algo sobrenatural, un ente, un fantasma, una bruja, y eso hay que entenderlo cuando estamos mirando una película, porque el miedo que genera es distinto. El terror, digamos, es como a lo vivo, digamos, alguien que te quiere hacer algo, alguien que está presente, y el horror sería lo sobrenatural, ¿entendí bien? El género de horror es aquello que es inverosímil, pero en una película se vuelve creíble, es decir, vampiros, zombies, posesiones demoníacas, etc. Y el terror es lo verosímil y además que es factible que ocurra, es decir, un tornado, un tiburón, una bacteria, un psycho killer. Entonces esa es la diferencia entre horror y el terror. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí. O sea, un terremoto asesino que diezma a la población es una película de terror. Y horror es lo sobrenatural, lo que es inverosímil, pero que en el cine se vuelve verosímil. Oigan, ustedes como expertos me llama la atención, ¿cómo es que les empezó a gustar este estilo de cine? ¿Por qué? ¿Qué despertó en ustedes? ¿Ustedes qué ven más allá de? Es una pasión, no podría decirte cuál fue el motivante, ¿Chiquitos? pero siempre hay un trauma o una situación difícil. A mí me espantaron de pequeño. Cuenta, esto me gusta. A ver, cuéntame. Esto a mí me gusta porque a mí me ha pasado miles de veces, o sea, cosas de que yo digo, no puede ser, o sea, ya no quiero, ya por favor, no quiero ver nada. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó? Tenía 8 años y estaba durmiendo, mis padres habían salido y resulta de que dejaron la lámpara de la cómoda prendida y de pronto me senté en mi cama porque oí un ruido donde estaba mi cama. A lo largo había un pasillo en donde desembocaba en una, hasta me pongo nervioso, en una puerta que daba al baño. Entonces recuerdo que vi claramente cómo la puerta del baño se abrió y me paralicé, me quedé estático, no pude pensar, no pude moverme, no pude hablar y vi que se asomaba algo y cuando enfoqué la vista vi que era la muerte. Ay, no es cierto. ¿Por qué dudas? No, o sea, es como un no, ¿en serio? Bueno, fue un sueño. Claro, sí. claro. O sea, sí, la típica imagen de la muerte europea, que el esqueleto con su capucha, la guadaña, entonces asomaba y me observaba y luego se metía y de ahí perdí la conciencia, me desmayé. Claro, hoy por hoy hay teorías científicas que explican eso que se llama parálisis del sueño, pero bueno, para mí ese fue el detonante que hizo que me especializara en estos temas. Claro, porque tú siempre te vas a quedar con la duda de, ¿fue un sueño o en verdad lo vi? Me desmayé o estaba dormido de por sí, ¿no? O sea, y ahí empieza la curiosidad. Pero en lugar de que te alejes por completo del tema, te importa y te quieres adentrar a esto. ¿Y a ti? Bueno, a mí no es que me hayan asustado así como tal. Yo en realidad
estudié la carrera de cine, pero el género cinematográfico del terror y del horror me llama la atención porque ese sentir miedo cuando vas al cine, esa adrenalina que vives, es como ir a un parque de diversiones, ¿no? Estás esperando que te asusten y de hecho si no te asustan como que sales con una frustración, bueno ese es mi caso, ¿no? Como esperando que digas, esta es una gran película de horror, va a pasar algo increíble, sales y no pasa, pero en realidad el género sigue avanzando, avanzando y hay películas extraordinarias que te siguen sorprendiendo y por eso es que a mí el género me sigue gustando, o sea, pareciera que todavía ya llegamos a un punto donde no vamos a sentir miedo porque la ciudad o el entorno es más agresivo o más hostil que ver una película de terror, pero todavía hay películas de terror que nos llegan a meter en ese mundo del miedo y sentir miedo es muy, muy humano y está como bien, como moderarlo, ¿no? Como saber cuándo te vas a enfrentar al miedo. Se te acelera el corazón, o sea, qué sentir miedo. miedo da placer. Bueno, no en todos. No, oye, no. Ahí te va. El miedo es un proceso neurofisiológico que activa muchas partes del cuerpo y tiene que ver con el instinto de supervivencia. Tiene muchos contrastes el miedo y muchos enfoques y puntos de vista, pero quienes sienten pasión o interés por las películas del miedo, sí experimentan un cierto nivel de temor o de ansiedad, pero también se segregan unas sustancias que son las endorfinas, como serotonina, adrenalina, neuropinefrina, que al final hace que sientas un cierto éxtasis. Es como los que practican deportes extremos, en donde sí sienten miedo, pero viene una descarga profunda de endorfinas en donde sienten un nivel de placer. Sí, totalmente. Creo que también hay muchos directores muy apasionados que, por ejemplo, los ves que están filmando alguna película de terror y van a estas locaciones que son como bastante, no sé, abandonadas y que tienen un sentido así como distinto, digamos, una vibra diferente y de repente están filmando y en la cámara se ve clarito como hay un ente o hay un algo y se emocionan. O sea, es una cosa de mira, o sea, es como eso, saber que hay más allá de la vida. O sea, creo que también nos mueve mucho esa curiosidad, ¿no? A mí me pasó filmando, de hecho, estábamos haciendo el corto, bueno, se pretendía hacer el corto de Aura, de Carlos Fuentes. Estábamos filmando en Polanco en una casa muy antigua que pues estaba abandonada y todos sentíamos como energías raras, ya sabes, quedaban unos cuadros de gente que no conoce, así como de película de terror tal cual. Y hay una escena donde se supone que Aura hace unas cuestiones mágicas, ¿no? Y la actriz se aprendió algunas ceremonias y las estaba haciendo ahí, teníamos un altar encendido, unas velitas, ¿no? Y empieza a hacer la ceremonia, la cámara se iba a mover así, se cae una vela y se enciende el altar y bueno, pues apagarlo y todo. Y pues todos salimos corriendo y la cámara se quedó en una posición. Si tú te asomabas por la cámara, haz de cuenta que una vela se derritió, pero solo si te asomabas por la cámara se veía literalmente como la cara de un demonio. ¡Ay, no! Era una cosa así impresionante y sí, yo no creo, pero son ese tipo de cosas las que de repente me hacen dudar porque... Que no te puedes explicar. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cómo se cayó esa vela? ¿Cómo se encendió tan rápido todo esto? Y son una serie de juegos y claro, el staff y la gente te decía, oye, es que se mueven los cuadros, es que me hicieron esto, es que me movieron aquí. Entonces, cuando filmábamos de noche, sí era una sensación muy extraña. Ay, no, yo zafo. O sea, no podría, te lo juro. Qué horrible. Oigan, ¿cuáles serían las características para identificar, una buena película de horror o de terror y los peores errores? Como es, el cine es un arte de interpretación y queda sujeto a la subjetividad de la persona. Depende mucho de su cultura, de su estado emocional, de su edad, de su contexto social, de su nivel socioeconómico. Entonces, lo que para una persona de ciertas características puede ser una gran película, para otro no lo es. Entonces, no existen propiamente parámetros para poder definir cuál es una muy buena o cuál es una muy mala. Entonces, nos podemos basar en el criterio de los expertos, pero los expertos finalmente humanos siempre queda interpretación subjetiva de su apreciación de una película. Entonces, la mejor película de horror, al igual que los vinos, es el que a ti te guste. ¿Cuál te gusta a ti? Uy, de terror. Sí, tu favorita. Puedes decir una de terror y una de horror. Mira, Tiburón es una película fantástica de terror. Y es de 1985, 1982, no recuerdo muy bien. Se me hace una gran historia. Y de horror actual, la de Rec. Es la de los zombies que persiguen a una periodista que está dentro de un edificio. Creo que son buenas historias. Es como historias. un documental, ¿no? Esa sí la vi. Es un falso documental. Sí, es buena esa. ¿Y a ti?
Pues los clásicos, ¿no? Por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, porque es el que inicia todo este mundo de los zombies, que ahora los zombies los vemos por todos lados con Walking Dead y tal. Y de terror hay una saga que se llama Saw, que es así como un tipo que, Yo sé cuál. ¿no? Que le gusta como torturar a la gente y tal. Digo, ahí lo que obviamente me llama la atención son los efectos especiales. Claro. Y cómo el sonido y los ciertos elementos te van llevando a una situación crítica, ¿no? Y claro, uno se imagina vivir ese tipo de dolor y simplemente no te puedes imaginar. Claro, porque lo ves cercano de alguna manera, ¿no? O sea, es la violencia que estamos viviendo día con día y que no está muy lejos de la realidad de que una persona trastornada pueda llegar a ser algo así, ¿no? A cualquier persona. Por ejemplo, a mí también me llama mucho la atención que hay películas en donde se van a lo más básico y que te mueres de miedo. O sea, yo vi el corto de una película que prende la luz y no hay nada. Apagas la luz y se ve como algo. La prendes y desaparece. O sea, que dices, eso me pasa a mí. O sea, que quieres prender la luz y ok, no hay nada. Entonces ya la apagas y te mueres de miedo. O sea, de verdad te lo imaginas constantemente y que te puede pasar a ti. Y es algo que todo el tiempo te está aterrorizando, ¿no? O sea, son como detalles muy sencillos, digamos, que los traemos a la realidad. Eso podría ser como una característica también de una película como la que dices de este hombre, ¿no? Exacto, exacto. O sea, al final es aquello que nos da miedo porque no sabemos si existe o no existe. Exacto. Y lo que nos da miedo porque sí podría pasarnos. O sea, quedar enterrado en un terremoto, bueno, toco madera. Sí, no. Pero, o sea, son situaciones que realmente sí nos podrían pasar y sí nos darían muchísimo miedo. Y han pasado. Y en cambio, cuando se trata de espíritus, seres sobrenaturales, entramos en otro mundo que a mí me gusta mucho porque al final todo eso es literatura, todo eso es información. Son años y años de investigar, de gente que se ha metido en esos temas. Claro. Y hay muchísima información y cultura y es un poco, digamos, al final lo que nosotros pretendemos, porque por lo que estamos aquí es para promover un taller que va a dar aquí el compañero. Por favor, platícame. ¿No? Bueno, el curso que vamos a dar es un taller de cine de horror. Okay. Excluimos el terror por una cuestión ética, dado que muchas películas de terror, el personaje principal es un psycho killer, en donde degolla, mata, asesina de una manera muy explícita. Estos son ejemplos visuales de historias que a lo largo de la historia de la cinematografía, las personas las toman como ejemplo para llevarlos a la realidad. Entonces ahí entra un problema ético de los directores y de las casas distribuidoras de cine que promueven este tipo de películas que son de terror y específicamente de psycho killers, que sirven de inspiración o de ejemplo. Claro. Nosotros vamos a dar un taller de cine de horror en donde vamos a ver todo lo que es el miedo, desde la parte neurofisiológica a su nivel evolutivo, cuáles son los factores psicológicos que intervienen para que una persona tenga mayor o menor miedo. Vamos a ver cómo influye el contexto social, geográfico, económico e histórico para que una persona tenga miedo a ciertos aspectos. Vamos a ver el manejo político y social que se usa con el miedo para poder manipular a la sociedad. Por ejemplo, la campaña anti-AMLO que hubo en el sexenio pasado, pues es una forma de generar miedo para poder manipular a la sociedad, ¿no? Ese tipo de herramientas las vamos a ver y ya de ahí vamos a desprendernos a lo que es el miedo en la cultura, en lo que es la literatura y el cine de horror, y vamos a abarcar un tema que es muy interesante, que es el mito, la magia y la religión y el pensamiento mágico. Perfecto. Y cómo estos elementos influyen para que las personas crean o no en ciertos aspectos sobrenaturales y bueno, lo que más gusta, que realmente sí es sobrenatural. Perfecto, muy interesante. ¿En dónde podemos encontrar información? ¿Qué día se va a impartir? Van a ser los sábados porque, bueno, mucha gente que nos ha preguntado por este taller no puede porque entre semana está trabajando, entonces lo vamos a poner los sábados. Si quieren informes, pueden escribirnos a informesccaa@gmail.com y ahí les pasamos toda la información o en esta página de Facebook, que es Centro de Capacitación en Artes Cinematográficas. informesccaa@gmail.com, ahí pueden encontrar toda la información para este taller que va a ser todos los sábados con estos dos expertos del terror y el horror, así que no se lo pueden perder. Chicos, muchísimas gracias, fue un placer haber platicado con ustedes. No, muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos emociona y bueno, nosotros continuamos con más aquí en el Magazine del Heraldo.